A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Sí, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora, hoy 23 de agosto del año 2021, cuando son las 1:10 de la tarde en Caracas, Venezuela. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, nuestro buen amigo César Umbría; y en los controles, Gregorio González, quien les habla, Eduardo Batistini, de Primera Justicia, para, como todos los lunes, tener esta conversación con todos los venezolanos que nos escuchan y nos ven no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Y el programa de hoy vamos a estar hablando con Zair Mundarayín. Zair Mundarayín lo vamos a tener ya en el próximo espacio. Él es abogado, pero además de eso, bueno, nos va a hablar de todo el tema. Es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Guaidó acá en Colombia, pero además de eso nos va a hablar de todo el tema que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, y también vamos a estar hablando con él sobre el tema de lo que es el proceso de extradición de Alep Saab. Pero yo quería empezar este editorial del día de hoy hablando de varios temas. En primer lugar, quería comentar que nuevamente el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que va a haber un retorno a clases en el mes de octubre. Quiero decir además que esta es como la séptima vez que Nicolás Maduro anuncia que va a haber un retorno a clase desde que está la pandemia en Venezuela. Y la verdad es que es imposible que en Venezuela pueda haber un retorno a clase por varias razones. Conversaba yo siempre mucho con Gustavo Padrón, quien en paz descanse y era nuestro director nacional de educación en Primera Justicia, sobre los problemas que hoy en día tienen los maestros en Venezuela para poder trabajar. Y uno de los principales problemas que afrontan hoy los maestros en Venezuela es, en primer lugar, que no han podido ser vacunados. Es decir, el plan de vacunación del régimen de Nicolás Maduro ha sido un fracaso absoluto. No hay ni el 5% de la población venezolana vacunada. Pero además de esto, los maestros, que deberían estar en la población prioritaria junto al personal de la salud, los médicos, las enfermeras y los cuerpos de seguridad, pues lamentablemente hoy no cuentan con la vacunación que les pueda dar protección para poder ir de manera presencial a las aulas de clase. Pero sacando un poco el tema de la pandemia, hay otras cosas que aquejan y que dificultan el retorno a clase en Venezuela. Pero lo primero que hay que decir de esa lista de quejas es el salario de los maestros. Y un maestro en Venezuela escasamente gana $3 al mes. ¿Cómo puede un venezolano vivir con $3 al mes si lamentablemente la canasta básica puede llegar a ser hasta 30 veces el valor de lo que es el salario mínimo de un maestro? Es decir, estaríamos hablando que un maestro tendría que ahorrar un poco más de 2 años de salario para poder comprar el mercado de la cesta básica de un mes. Entonces, evidentemente, sin duda alguna, eso es una de las razones por las cuales hoy los maestros no tienen condiciones para volver a las aulas de clase. Pero además de eso, también, si hacemos una revisión de la infraestructura educativa en Venezuela, lo que encontramos es colegios destruidos, colegios que tienen los pupitres dañados, que los pizarrones no funcionan, que no tienen agua para que los niños vayan al baño y puedan hacer sus necesidades, pero además también poder tener higiene, para lavarse las manos, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo en COVID, que sin duda alguna ameritan de la autoprotección y el autocuidado, que es básicamente la higiene de las manos y la cara. Pero además de esto, también hay muchos estados del país donde la luz es más el tiempo que no está que el que está. Y además de esto, también podríamos ver como, por ejemplo, vimos varias fotos de cuando se hicieron ahorita las primarias del PSUV, que fueron instituciones educativas, y podíamos ver en las fotos como al fondo de las fotos de las mesas electorales lo que se veían eran pupitres arrumados, pupitres en mal estado, porque ese es realmente el verdadero estado de la educación en Venezuela. Entonces, en ese panorama, además hay que sumarle el tema de la dificultad que ha sido para los venezolanos todo el tema de la educación a distancia. Tenemos un país que tiene de los niveles de las velocidades de Internet más bajas del mundo, porque Venezuela no se ha invertido en tecnología, además con la nacionalización de la principal empresa de comunicaciones del país. Bueno, todos sabemos que la corrupción, la poca experticia de quienes manejan
todo ese tema han hecho que la CanTV prácticamente sea una empresa inservible y que no le brinde servicios a los venezolanos. Entonces, toda esta sumatoria de elementos hacen cuesta arriba que nuevamente la promesa de Nicolás Maduro del retorno a clase sea de alguna u otra manera materializable. Ahora, ¿quiénes sufren? ¿Quiénes pagan las consecuencias de esta situación? Bueno, los niños que están dejando de recibir la educación, los niños además que por la crisis económica que vive el país se ven a veces forzados a abandonar el colegio para salir a trabajar como vendedores ambulantes, para salir a trabajar o ayudar en la casa para cuidar a los hermanitos más pequeños para que la madre o el padre puedan salir a trabajar. Y lamentablemente eso lo que va a traer como consecuencia es un retraso y un deterioro absoluto de los niveles de educación en nuestro país. Y eso tiene absolutamente un único responsable y es Nicolás Maduro y el régimen madurista, que junto al régimen de Hugo Chávez ya tienen más de 21 años oprimiendo al pueblo de Venezuela. Entonces nuestra solidaridad con todos los maestros venezolanos que hoy sufren lo que sufre la mayoría del pueblo, que son salarios de hambre, falta de oportunidades, que sufren además todo lo que significa el tema de no tener servicios públicos, no tener transporte, y que además de eso también se ven comprometidos en lo que es la salud por el tema de la pandemia. A ellos, a los maestros venezolanos, que son unos héroes de la educación, porque a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, no abandonan su vocación de servicio, de estar a la orden de la juventud venezolana para seguir dándole educación y formándolos como ciudadanos de bien. A ellos queremos hoy desde Primera Justicia darle nuestra palabra de reconocimiento, nuestra palabra de apoyo y nuestro agradecimiento eterno por el sacrificio que hacen por la educación en Venezuela, incluso poniendo de segundo sus intereses particulares y lo que son sus demandas para ellos y para su familia. Así que con este tema de los maestros quiero dar por concluido el editorial y al regreso estaré conversando con ustedes y con Zair Mondarain y estaremos profundizando en otros temas de interés nacional. Ya volvemos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa,
Una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Yo lo que creo es que lo que necesitamos sin duda alguna es un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo está, porque uno lo ve. Es que no quiero estar nombrando a nadie. Pero uno ve algunas actividades por allí, unas acciones, comunidades y tal, y uno dice, el liderazgo, ese liderazgo va a surgir. Lo que pasa es que, claro, aquí la gente lo que quiere, la gente lo que entiende, no, que tiene que haber un solo líder, porque estos son todos caudillistas. Quieren ver, lo que quieren es jalarle la cola al caballo del taita y olerle las alpargatas. Aquí estamos hablando de liderazgos basados en valores, no en antivalores. Yo creo que los hay, sí los hay, y se activarán en el momento que se tengan que activar. Ahora, la resignación yo no la veo nunca, jamás, como una salida. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Ya tenemos conexión de cámara porque en el editorial no estaba en un buen sitio con señal, pero ya gracias a Dios tenemos conexión de cámara, y aprovecho entonces para saludarlos nuevamente. Y darle las gracias por sintonizarnos en este espacio como todos los lunes Contigo, Primero Justicia por Radio Caracas Radio. Y les había comentado en la primera parte del programa que íbamos a tener de invitado el día de hoy a Zair Mundarain. Zair es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia, pero además de eso es un abogado, bueno, con una trayectoria en materia penal y en materia de lo que significó la Fiscalía General de la República en Venezuela, y sin duda alguna es una persona muy conocedora de todos estos temas importantes, y en especial de dos temas que queremos abordar con él el día de hoy, que van uno de lo que significa todas las acciones y lo que debemos esperar de la Corte Penal Internacional sobre el caso del régimen de Nicolás Maduro y sus violaciones a los derechos humanos, sus crímenes de lesa humanidad,
y por otra parte también conversar con él cómo va o cómo está viendo el proceso que ya, por lo que hemos visto en los medios y por lo que hemos conversado con personas que tienen que ver con el tema, lo que pudiese ser ya la recta final o la llegada de lo que significaría la posible extradición de Alep Saab a los Estados Unidos. Pero quería en principio darle la bienvenida a Zair y bueno, iniciar, Zair, por un tema que yo sé que tú manejas muy bien y que nos dé más o menos un diagnóstico de cómo está lo de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, sí, yo creo que es uno de los espacios principales donde el régimen de Nicolás Maduro está quedando en evidencia, sobre todo por su sistemática y generalizada violación de derechos fundamentales. Nos encontramos esencialmente en el siguiente punto, desde lo procesal. En el informe del año 2020, la Fiscalía ante la Corte tiene, los oyentes deben entender que tiene el deber de rendir un informe final de año. En el informe final del año 2020, la Fiscalía indicó que tiene información que pudiera indicar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. No toda violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad, y eso es importante. Para que sea un crimen de lesa humanidad, esto tiene que ser una política pública, una política de Estado, y tiene que ser de forma sistemática y generalizada, con conocimiento de la autoridad, con el apoyo de la autoridad y con el ejercicio de la autoridad. Entonces, por eso eso es una importante diferenciación. Allí, esto es importante porque dijo, se han cometido estos crímenes, con lo cual la Corte tendría competencia, pero delegó o pospuso el momento de tomar decisión al primer semestre de este año 2021. Frente a esta situación, el régimen reaccionó y solicitó en mayo de este año, ante la inminencia, la posibilidad de que la Fiscalía anunciara el inicio de investigación, que es lo que añoramos los venezolanos y quienes hemos ido a ese espacio a tratar de buscar justicia. Frente a esa posibilidad, el régimen presentó lo que se llama un control judicial, un control judicial que no existe en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ni en ninguno de los reglamentos de prueba y de proceso, ¿no? Entonces, con eso, que lo presentó quien hace las veces de fiscal general, Tarek William Saab, presenta eso para tratar de atrasar el proceso. La sentencia salió el 2 de julio, y en esa sentencia del 2 de julio se señala, primero, que ese proceso no existe, luego que la cualidad de parte del Estado venezolano queda cuestionada, y esto es muy importante también para que la comunidad lo entienda, que es que en la Corte Penal Internacional no se juzgan estados, como lo haría, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino se juzgan individualidades. Es decir, en caso de que lleguemos a un proceso, que es lo que añoramos, contra lo ocurrido en Venezuela o con ocasión de lo ocurrido en Venezuela, serían personas con nombre y apellido, con rostro visible, los señalados en estos crímenes. Es decir, toda la cadena de mando estatal que ha incurrido en los crímenes de lesa humanidad, que dice el artículo 7 del Estatuto de Roma. Entonces, en esta sentencia del 2 de julio, se plantean dos cosas. Primero, que todo lo que plantee, las peticiones que haga la dictadura, tienen que ser públicas. Esto es muy importante porque siempre quisieron que los documentos y todas las peticiones fueran privadas, sean públicas, se estén a la vista de las víctimas, que las víctimas pudieran eventualmente participar a través de la Oficina de Víctimas de la Corte Penal, y luego le pidió a la Fiscalía ante la Corte que fijara postura respecto de lo dicho por el Estado. ¿Ok? Recientemente se develó un documento donde la fiscal anterior, la fiscal saliente, Fatou Bensouda, había presentado una opinión ante la Corte, ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, y en esa opinión indicó que ratificaba que efectivamente en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, pero dio un paso más, y esto tiene que ver con la complementariedad. Dijo que además de los crímenes, no habían en Venezuela investigaciones y procesos penales legítimos, que ese es uno de los requisitos de admisibilidad, es decir, que en Venezuela no se quiera o no se pueda procesar estos crímenes. Y eso es cierto, en Venezuela ni se quiere ni se puede, porque precisamente quienes forman parte del sistema de justicia, es decir, tribunales, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, ahora incluida en esto, forman parte de la estructura represora que ha cometido los crímenes, los ha ocultado, ha permitido la impunidad y ha permitido que estos se extiendan masivamente.
Entonces, así es, les recuerdo que estamos conversando, con Zair Mundarayín, que Zair es nuestro consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, pero además tiene alta experticia en todo este tema penal. Y quería sé que tenías que complementar la idea, pero quería era como hacerle recordatorio para quienes nos están escuchando en este momento, sepan quién está dando la explicación, pero además quería, para que complementaras la idea, preguntarte un poco cómo fue esa transición entre la antigua fiscal y el actual fiscal, y si tú crees que eso va a tener, sin duda alguna, por lo que estás diciendo, un cambio relevante en lo que es el timón de esta investigación, ¿no? Bueno, es posible. Fíjate que algunos grupos que han trabajado el tema de corte penal siempre fueron muy críticos de la actividad de la fiscal anterior, Fatou Bensouda. No podemos olvidar que la fiscal anterior fue fiscal adjunta con el primer fiscal ante la Corte, que fue Moreno Campo, y este fiscal él fue quien desechó los primeros casos denunciados ante la Corte Penal Internacional en 2003. Es decir, habían tenido una política, o por lo menos la idea, de que en Venezuela no se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. La evidencia es tan grande, fue tan grande, que ella se vio obligada a señalar que, a pesar de que abrió el examen preliminar en 2018, ya en 2020, 2 años después, se vio obligada a colocar en su informe que se habían cometido estos crímenes. Tenemos, o se tiene toda la esperanza de que el fiscal Khan, que es el actual fiscal, además que viene con una amplísima trayectoria representando víctimas, pueda ampliar su visión respecto del caso, y pareciera que es así, porque algunas observaciones que ya ha hecho sobre la cualidad de parte del Estado venezolano, de la dictadura que los representa, y sobre la posibilidad de que las maniobras que están ejecutando lo que procuren es que sean dilatorias del proceso, auguran de que pudiera tener una postura más proactiva respecto del caso. Entonces lo que puede ocurrir es que en los meses subsiguientes, y antes de que termine, a pesar de que no está obligado, pero antes de que termine este año, porque tendría que presentar en la primera quincena de diciembre un informe, es probable que haya colocado, que se pronuncie sobre el caso de Venezuela, que vendría la etapa de investigación o inicio de investigación propiamente dicho. Con el inicio de investigación se abre un abanico de cosas. ¿Por qué? Porque es allí donde la Corte, a petición de la Fiscalía, pudiera eventualmente solicitar órdenes de comparecencia. En algunos casos, la jurisprudencia se ha visto en casos de Sudán, etcétera, donde ha dictado órdenes de captura, etcétera. Entonces, frente a esto es muy significativo, porque pudiera cambiar todo el juego de lo que ocurre en Venezuela cuando exista un señalamiento concreto de quiénes serían los principales actores de los crímenes de lesa humanidad que ya han ocurrido en Venezuela, según la misma Fiscalía lo ha indicado. Así que nos encontramos a la expectativa, y esto podría augurar un proceso que no es corto, es largo, pero de justicia a las víctimas que se han suscitado con ocasión de estos gravísimos hechos que vienen ocurriendo, según la Corte de 2017, según la Fiscalía de 2017 en adelante, pero según los informes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que constan en el expediente, desde 2014 en adelante. Así es, les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundarayín, quien es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, el gobierno interino de Juan Guaidó, y también es un abogado con amplísimos conocimientos y experticia en todos estos temas. Y quería, Zair, un poco hablando del tema de este proceso que se está adelantando en la Corte Penal Internacional. Sabemos que, y bueno, fue público y notorio para todos los venezolanos, que la misión de comprobación de hechos, que es la misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas, pues ha emitido sendos informes sobre la situación, la crisis en materia de derechos humanos en Venezuela, y entendemos que hubo recientemente una actualización sobre estos temas, y queríamos un poco saber tu valoración y cómo este informe puede de alguna u otra forma, sabemos que no es vinculante desde el punto de vista de
de la Corte y entendemos que no es así, pero de todas maneras, sin duda alguna, muestra elementos contundentes que demuestran que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo ves tú esta actualización y cómo crees tú que pueda tener esto trascendencia en lo que se está discutiendo dentro de la Corte Penal Internacional y también en lo que se está discutiendo o cómo se está valorando el régimen de Maduro en la comunidad internacional? Es muy interesante lo que preguntas porque hay dos misiones. Una misión del Consejo de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada, que se encuentra en Venezuela. Es la única oficina que por años ha podido ingresar en Venezuela, ¿ok? Hubo un acuerdo político con la alta comisionada Michelle Bachelet y se le permitió ingresar a algunos espacios y hacer algunas investigaciones. Ella hizo su actualización recientemente y en esa actualización, ratifica que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ella no los llama crímenes de lesa humanidad, sino graves violaciones de derechos humanos, porque la misión de determinación de hechos sí los llama crímenes de lesa humanidad. Ha dicho que permanece, que hay presos políticos, que continúa la persecución judicial, que hay torturas y que siguen los organismos de seguridad de Estado en el marco de los operativos de seguridad asesinando personas en el tipo FAE o Operaciones de Liberación del Pueblo, estos operativos donde entran en barriadas, y en el último informe hacen una referencia al operativo que hubo en La Vega, donde fueron casi una treintena de muertos, y dentro de ese grupo de muertos no había nadie, o en su gran mayoría ninguno tenía ni antecedentes, ni registros policiales, ni estaban siendo buscados por ningún crimen, ni pertenecían a ninguna banda. En el mes de septiembre, es decir, en pocos días, vamos a tener la actualización de la misión de determinación de hechos. Y y hay que hacer una diferenciación, porque la misión de determinación de hechos, la misión independiente que nombró el Consejo de Derechos Humanos, sí ha dicho en los informes anteriores que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte, y ha hecho remisión expresa de sus informes a la Corte Penal Internacional. Como tú dices, no son vinculantes, pero son muy importantes porque ellos también, ha habido misiones independientes de determinación de hechos por el Consejo de Derechos Humanos en otros procesos que están en curso en la Corte Penal Internacional. Entonces hay jurisprudencia, hay referencias donde estas personas han ido, como caso de Myanmar, Sudán, etcétera. Estos expertos han ido, los casos han avanzado, porque dada la calidad de la información que ellos han podido recoger. El informe de ellos va a ser en septiembre y va a ser muy interesante y todos los venezolanos debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque se refiere fundamentalmente, va a tener un capítulo muy especial sobre el sistema de justicia y cómo el sistema de justicia está siendo utilizado por mucho tiempo para la persecución de la disidencia, para el encarcelamiento de personas. Recordemos que el encarcelamiento es uno de los crímenes de lesa humanidad que está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, para la tortura, la desaparición, etcétera. Esto es fundamental porque contribuiría eventualmente a que la Corte tenga un panorama más claro, la Corte Penal, de que en Venezuela no es posible que con las cabezas institucionales de la Fiscalía, Tarek William Saab, con Michael Moreno al frente de los tribunales, puedan haber investigaciones genuinas que permitan la determinación clara de los hechos, el acceso a la verdad, que permita el enjuiciamiento de los altos responsables, que es lo que se requiere en estos casos para romper este ciclo de terror que se ha impuesto en Venezuela. Así es. Bueno, vamos a ir al corte. Les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundaray, quien es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia y además abogado especialista en todos estos temas y con una vasta experiencia en la Fiscalía General de la República. Al regreso seguiremos conversando con él y estaremos entrándole al tema de Alex Saab, que es un tema que está sin duda alguna en la palestra de la opinión pública en Venezuela y en el mundo, y que es un tema que estamos seguros que en los próximos días dará mucho de qué hablar. Ya volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, el lunes 23 de agosto, cuando son las 1:41 de la tarde, Caracas, Venezuela. Y bueno, en esta parte queremos abordar el tema de Alex Saab. Yo quisiera decirles que Alex Saab, aparte de ser uno de los corruptos más grandes que ha tenido la historia de Venezuela, ha sido un corrupto que ha actuado, si vale el término, en una asociación para delinquir con el régimen de Nicolás Maduro, y la principal víctima de esta asociación para delinquir, que le ha quitado miles de millones de dólares a los venezolanos, ha sido el pueblo de Venezuela y la alimentación del pueblo de Venezuela. Pero además hemos visto cómo el régimen de Maduro ha tenido, el descaro, la desfachatez de acreditar a este delincuente como supuesto funcionario, representante diplomático del pueblo de Venezuela. Imagínense ustedes semejante despropósito, por no decirlo de otra forma, para respetar el horario al cual me estoy dirigiendo a quienes me escuchan. Pero además de eso, prácticamente Nicolás Maduro ha pretendido con este manto diplomático darle inmunidad a la delincuencia, inmunidad a la corrupción, y gracias a Dios se ha encontrado una muralla institucional muy fuerte en el sistema de justicia de Cabo Verde, y es bastante probable que en las próximas horas, próximos días, exista un desenlace respecto a lo que significa el caso de Alex Saab. Pero quería entonces con Zair Mundarraín, que les recuerdo es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, pero además también un abogado con alta experticia en todos estos temas y una alta experiencia en lo que fue su labor en la Fiscalía General de la República en Venezuela, que nos comentara un poco cómo va el caso de Alex Saab y qué podemos esperar para los próximos días según tu experiencia en torno a esto. Bueno, fíjate que el de Alex Saab es uno de los casos más escandalosos que puede haber en materia de corrupción en Venezuela, y esto se debe a lo siguiente. No podemos olvidar quién generó una hambruna en Venezuela. En Venezuela se genera una situación muy compleja, una verdadera hambruna en el país, y el que la genera, que es Nicolás Maduro, genera un negocio o inventa un negocio a partir de las mismas miserias que él ha ideado y generado. Y ese negocio es la repartición de alimentos de bajísima calidad con sobreprecio
importados por empresas de las cuales él mismo es partícipe, porque Alex Saab es partícipe de esas empresas. Ese es la primera abordaje que hay que hacer de este tema, es generar un daño a la población y luego decir yo reparo el daño y me quedo con la plata de la reparación del daño. De la supuesta reparación del daño. Esto es muy grave, porque esto es un esquema de verdad que dice mucho de las cualidades de los sujetos que están involucrados. En este caso, se ha producido la última audiencia recientemente en la Corte Constitucional de Cabo Verde y se está a la espera de una decisión. Ellos ya han venido agotando todos los recursos posibles ante la jurisdicción interna de Cabo Verde y han ido al Tribunal Africano de Derechos Humanos para tratar de decir que se ha producido o tratar de imponer una verdad oficial de que se han cometido violaciones al debido proceso en el caso de Alex Saab. Esto no es así, porque es que ciertamente los procesos de extradición tienen como premisa que la persecución no sea por razones políticas, que el país al donde vas a llegar no te aplique pena de muerte, por ejemplo, que no vayas a ser víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y eso lo dice las normas internas de Cabo Verde, la Constitución y un código que se llama de cooperación jurídica internacional. En ese código dice que Cabo Verde no puede entregar a alguien a un estado donde te vayan a aplicar pena de muerte, te vayan a torturar o te estén persiguiendo por razones políticas. Fuera de esas razones, la entrega tiene que darse. Y eso es lo que ha venido acreditando una vez tras otra los Estados Unidos. Es decir, no tiene nada que ver con política, sino con lavado de activos. Recuerden que allá han conseguido cerca de $500 millones lavados entre propiedades y dinero que está en el sistema bancario, producto de este esquema de corrupción de las cajas CLAP. Luego, la pena no sería de muerte y mucho menos en los Estados Unidos se somete a las personas privadas de libertad, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. De modo que eso es lo que han venido diciendo las cortes encargadas de este caso. Ya lo dijo una instancia, fueron a la superior, ya lo dijo la otra instancia, fueron al tribunal africano, ya decidió la jurisdicción interna de que no están vinculados con esas decisiones, fueron a Naciones Unidas, a el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, y esto es escandaloso, porque el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas no ha emitido un pronunciamiento, pero dijo, mientras analizamos el caso sería bueno que no se produjera decisión, lo cual no vincula a nadie, pero es una advertencia. Y Arreaza y todo el régimen dictatorial sacó toda una campaña para tratar de decir que Naciones Unidas había dicho que era un preso de conciencia o que se habían violado el debido proceso, cuando eso no fue así. Y fíjense que en Venezuela, de los más de 300 presos políticos que hay, ese mismo grupo de trabajo ha determinado en múltiples ocasiones que se trata de presos políticos, que hay violación de derechos fundamentales y ha solicitado la libertad. Y en Venezuela han dicho que ese grupo de trabajo no sirve para nada, que no tiene ninguna moral para decirles a ellos qué hacer y no han atendido sus recomendaciones. Pero en el caso de Alex Saab, que solamente dijo que recomendaba esperar hasta tanto ellos analizaran el caso, ellos sí dicen que hay que acatarlo, es decir, que se acate para afuera, pero no para los presos políticos que están en Venezuela, que se cuentan por ciento. Entonces, fíjense lo que es la doble moral diplomática de la dictadura, y ahora nos encontramos ante un punto donde es muy interesante, porque además designaron defensa en los Estados Unidos y están empezando a defenderse, o ya tienen algunos meses defendiéndose en los Estados Unidos para tratar de evitar la extradición. A mi modo de ver, la extradición, atendiendo a lo que dice el código al que dice referencia de Cabo Verde y la misma Constitución de Cabo Verde, pareciera ineludible, porque es que no hay ninguna razón para no extraditarlo. Y la condición de diplomático ya fue descartado por dos instancias anteriores, tanto que la identificación como diplomático la hace cuando ya el proceso va bien adelantado. Entonces, sabemos además que sería un diplomático que ni siquiera es venezolano. Hay un fraude ahí en la obtención de la nacionalidad. Se hace para tratar de buscarle algún tipo de inmunidad, y precisamente sería fundamental para los venezolanos, para nuestro derecho a la verdad, que la verdad es un derecho fundamental, sería fundamental para todos que llegue a los Estados Unidos, donde tendrá necesariamente que llegar a un trato con las autoridades norteamericanas,
y poder aportar información para tratar de desmontar todo este tinglado, macro estructura criminal que lo que hace es lavar activos provenientes del oro, provenientes de la corrupción, de la venta de activos del Estado, como acaba de ocurrir con una refinería, etcétera, y convierte todo eso en dinero líquido que va a las cuentas de los altos jerarcas de la dictadura. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que han hecho tantas maniobras para tratar de evitarlo. Pero pareciera, por todo lo que ha dicho, inclusive las más recientes declaraciones del fiscal general de Cabo Verde, quien ha dicho que no existe ninguna violación al debido proceso, que debe ser extraditado, que pudiera producirse una decisión. Estamos en los días de la decisión, puede salir en cualquier momento, porque luego de ocurrida la audiencia se tienen 7 días después de emitido el fallo para que el proyecto de sentencia, para que todos los magistrados lo lean y den su opinión. Así que estamos en los días críticos o en los días de expectativa en los que puede producirse esa decisión, la cual además es de ejecución inmediata, ya no habría por ningún otro recurso, sino solamente la entrega por parte del fiscal, que es lo que dicen las normas de Cabo Verde, que lo debe entregar el fiscal, y a través de una orden de la Corte que le diga: fiscal, haga entrega a los Estados Unidos de este señor. Entonces, bueno, esto es algo que nos debe generar expectativas, que debemos estar atentos, y el régimen ha hecho todo tipo de maniobras, pero creo que son inocuas y no van a poder evitar que esta persona llegue a los Estados Unidos y pacte, porque finalmente si no pacta, la pena sería altísima y en definitiva es lo más conveniente para él en este momento. Así es, bueno, quería agradecerle a Zair Mundarain por habernos dado este espacio de su tiempo para conversar sobre estos temas interesantes, y sin duda alguna el caso de Alex Saab es un caso que tiene a los venezolanos muy pendientes, porque estamos hablando, insisto, de uno de los corruptos más grandes de la historia de nuestro país, pero que no actuó solo. Es decir, no creamos que Alex Saab actuó solo en estos hechos de corrupción, sino que Alex Saab forma parte de un conglomerado de corruptos que encabeza Nicolás Maduro y su cúpula, que lo único que han hecho es desangrar las arcas del Estado y quitarle a los venezolanos los recursos que son de todos los venezolanos para metérselos en los bolsillos. Así que con esto, y deseando que este proceso pueda culminar como todos los venezolanos esperamos y que se haga justicia, quiero entonces despedir el programa del día de hoy e invitarlos a que nos podamos conectar el próximo lunes contigo acá en Primero Justicia por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana y buen lunes para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.